Libro de ejercicios de un curso de milagros. Primera parte. Lección número 25. Tina Terapias. Terapias del Espíritu, Tina y Nacho. Maestros de Dios, estudiantes de un curso de milagros y alumnos de José Luis Molina. Primera parte. Lección número 25. Buenos días, vamos con la lección 25. No sé cuál es el propósito de nada. La verdad que decir esto, que no sé cuál es el propósito de nada, pues puede sonar un poco extraño, ¿no? Como que no sé nada. No voy a saber cuál es el propósito de nada. Parece un poco extraño, un poco. Pues a estas alturas yo creo que ya está esto un poco más clarito, porque si hemos hecho todas estas lecciones anteriores, nos ha ido dejando ya pues un poco más las bases, o todavía no, porque hemos estado hablando tanto en contra de nuestra propia autonomía que realmente no somos conscientes de ello. Y la lección de hoy dice, no sé cuál es el propósito de nada. Dice, propósito es significado. Entonces sería, no sé el significado o no sé el propósito de nada. Es un adjetivo, ¿no? Dice, la idea de hoy explica por qué nada de lo que ves tiene significado. No sabes para qué es. Por consiguiente, no tiene significado para ti. Todo existe para tu beneficio. Para eso es para lo que es. Ese es tu propósito, el tuyo. Ese es su significado, el significado que tú le das. Al reconocer esto, tus objetivos se unifican. Al reconocer esto, lo que ves cobra significado. Tú percibes al mundo y a todo lo que éste contiene como significativo desde el punto de vista de los objetivos del ego. Estos objetivos no tienen nada que ver con lo que más te conviene, ya que tú no eres el ego. Ayer decíamos, no percibo lo que más me conviene. Y ahora nos está diciendo los objetivos del ego, resumido, los objetivos del ego no tienen nada que ver con lo que más te conviene, ya que tú no eres el ego. Ya nos está dejando un poquito más claro esto. Esto es para que veamos y entendamos que no somos el ego, que nos identificamos mucho con él, pero no lo somos, y que podamos separarnos de él gracias al curso de milagros, gracias a este libro y a estas lecciones. Si nos acordamos, las primeras lecciones, según el ego, tú sabes para qué es una taza, ¿no? Para qué es un vaso, para qué es un zapato, para qué es tu coche, para qué es tu casa, para qué son tus vestiduras, ¿no? Tus vestidos, tu ropa. ¿Para qué son las cosas para ti? Y nos dice, pero son todo propuestas del ego para resolver los problemas que el propio ego te plantea. Estos objetivos no tienen nada que ver con lo que más te conviene, ya que tú no eres el ego. Sigue diciendo, esta falsa identificación no te permite entender cuál es el propósito de nada. Esto nos quiere decir, como te identificas tanto con el ego, aceptas esta falsa percepción como si fuera tuya y no te permites entender otro propósito diferente. ¿Qué? Está mareando esto, ¿verdad? Dice, por ende, no puedes sino hacer un uso indebido de ello. Es decir, por lo tanto, no puedes sino hacer un uso indebido de las cosas, porque estás conectado con el ego y su propósito. Cuando creas esto, te esforzarás para retirar los objetivos que le has asignado al mundo, en vez de intentar reforzarlos. Cuando creas que hay una manera de ver las cosas, de verlo de otra forma, cuando tú creas que hay esa manera de sentir de otra forma, ¿no? De otros sentidos, cuando creas que hay otra posibilidad de que las cosas, sin que tú le das significado, signifiquen otra cosa diferente, habrás empezado a retirar los apoyos que le has asignado al mundo, al ego.
en vez de reforzarlos, ¿vale? Otra forma de describir los objetivos que ahora percibes es decir que solo tienen que ver con tus intereses personales. Esto, que nos pone entre comillas personales, se refiere a los intereses del ego, no al nuestro. Pero puesto que tú tienes intereses personales, tus objetivos en realidad no guardan ninguna relación con nada. Pero puesto que tú no tienes intereses personales, que tú eres una unidad con los demás, lo está diciendo, tus objetivos en realidad no guardan ninguna relación con nada, porque tú no eres el ego. Al abrigarlos, por lo tanto, no estás abrigando ningún objetivo en absoluto. Por consiguiente, no sabes cuál es el propósito de nada. Antes de que puedas entender los ejercicios, cuesta, es necesario un pensamiento adicional. En los niveles más superficiales reconoces el propósito de todas las cosas. Sin embargo, el propósito de algo no se puede entender en esos niveles. Se refiere a esos niveles superficiales a los que el ego te está enseñando y tú se lo compras, claro. Por ejemplo, una taza servía para beber, ¿no? Un vaso también, ¿no? Unas gafas para ver, unos zapatos para andar, la ropa para ir vestido, en fin, todo eso lo que el ego superficialmente nos hace ver qué significa eso. Dice, por ejemplo, ¿entiendes que el propósito de un teléfono es hablar con alguien que no se encuentra físicamente en tu proximidad inmediata? Lo que no comprendes es para qué quieres ponerte en contacto con él. Y es eso lo que hace que tu contacto con él sea o no significativo. No es sencillo entenderlo, estoy diciendo toda esta lección, que estamos ahí, pero tranquilidad. Pues nos está diciendo que en este nivel superficial que estamos, sabemos ese propósito de las cosas, ¿no? Que ese nivel superficial es del ego, el cual no tiene más razonamiento. Pero cuando analizas las cosas hay por detrás una condición que se te pasa, ¿no? Se te pasa por alto. Unas premisas que no tienes en cuenta. Porque cuando utilizas el teléfono para llamar a alguien, dices, sirve para ponerme en contacto con esa persona. Pero, ¿para qué tú quieres ponerte en contacto con los demás? Y ese es el nivel que hay que llegar, que hay que entender. Sé que cuesta y dirá, ¿cómo que no? Si yo mi interés es hablar porque necesito saber no sé qué o ponerme en contacto para charlar un rato. Pero es que el trasfondo está en otro sitio, que todavía posiblemente no lo veáis, pero no ocurre absolutamente nada. Dejaros llevar por el curso. Es fundamental para tu aprendizaje que estés dispuesto a renunciar a los objetivos que le has adjudicado a todas las cosas. Reconocer que dichos objetivos no tienen sentido, en vez de considerarlos como buenos o malos, entre comillas los dos, es la única manera de lograrlo. La idea de hoy es un paso en esa dirección. Hoy se requieren 6 sesiones de práctica, ayer eran 5, cada una de 2 minutos de duración. Comienza cada sesión repitiendo la idea de hoy lentamente, siempre es lentamente. Hay que cogerlo con paciencia. Luego mira a tu alrededor y deja que tu mirada se pose sobre cualquier cosa que te llame la atención. Esté lejos o cerca, sea importante o nimia, humana o no humana. Mientras tus ojos descansan sobre cada objeto así seleccionado, di, por ejemplo, no sé para qué es esa silla, no sé para qué es ese lápiz, no sé para qué es esa mano. Dilo lentamente, sin apartar los ojos del objeto hasta que hayas terminado la frase. Pasa luego al siguiente y aplica la idea de hoy de la misma manera. Vamos nosotros a hacer la práctica. Esta práctica de hoy va fabulosamente para entender y quitarnos esos disgustos
para sacarnos de los desengaños de esta vida, para extraernos de esas situaciones de dolor, porque no sabemos el significado de lo que está pasando. Porque cuanta más veces hemos hecho planes para hacer una cosa que lo tienes ya programadito y te sale mal, te sale rana, ¿no? Te sale al contrario. Y esa práctica de hoy nos va a liberar de la necesidad de creer que o salían las cosas como yo quería o me quitaba la felicidad. Entonces esta práctica va en esa dirección, porque si no sé el propósito de nada, ¿por qué me voy a disgustar? Si no sabes realmente lo que has pedido, porque pedimos, y en la mente, en el momento que empiezas a pensar qué es lo que quiero, ya has puesto 4 o 5 cosas, lo quiero así, lo quiero asado, lo quiero... Eso en esta práctica va a estar redirigido para eso. Entonces miramos a nuestro alrededor, lentamente, tranquilamente. No sé cuál es el propósito de los enchufes que hay en la pared. No sé cuál es el propósito de los bolígrafos que hay en la mesa. No sé cuál es el propósito de las lámparas de sobremesa. No sé cuál es el propósito de la ventana de esta habitación. No sé cuál es el propósito de la lluvia que está cayendo. No sé cuál es el propósito del interruptor de la luz. No sé cuál es el propósito del sillón. No sé cuál es el propósito de la luz de esta habitación. No sé cuál es el propósito del techo de esta habitación. No sé cuál es el propósito del almanaque que hay colgado en la pared. No sé cuál es el propósito de la pared y el color que tiene la pared. No sé cuál es el propósito de la cámara web. No sé cuál es el propósito de la pantalla del ordenador. No sé cuál es el propósito de los altavoces del ordenador. No sé cuál es el propósito del teclado del ordenador. No sé cuál es el propósito del micro. No sé cuál es el propósito del ordenador, de la torre del ordenador. No sé cuál es el propósito de las impresoras. No sé cuál es el propósito de las estanterías. No sé cuál es el propósito del libro. No sé cuál es el propósito de mis manos. No sé cuál es el propósito del mala. No sé cuál es el propósito de las vestiduras que llevo. No sé cuál es el propósito de este cuerpo. No sé cuál es el propósito de nada. No sé cuál es el propósito de nada. No sé cuál es el propósito de nada. Recordar hacer esta práctica que hoy nos pedía 6, hemos hecho una, nos quedan 5, así que vamos a hacerla. Acordaros siempre que la última antes de irnos a dormir. Y bueno, si estas reflexiones que acabamos de hacer os han servido para mayor conocimiento de entender el curso, de vuestra paz interior, por favor, suscribiros a este canal, darle me gusta y sobre todo compartirlo. Cuanto más lo compartamos, más va a llegar a aquellas personas, a aquellos hermanos que también están en la búsqueda de su paz interior. Es muy interesante que compartamos.
Esto no es un secreto. Esto hay que divulgarlo. Bueno, mañana nos vamos a ver con otra lección. La próxima. Y os ofrezco un milagro en nombre de Jesús para todos vosotros. Amén. Digna Terapias. Terapias del Espíritu. Si te ha gustado, compártelo con tus familiares y amigos. Te esperamos el próximo día. Digna Terapias. Cambio de percepción mental hacia la paz interior.